Muy bien. Entonces veamos este caso. Yo aquí tengo una barra que tiene una longitud de 900 milímetros, ¿sí? O sea, 0.9 metros. Y tiene como una carga distribuida aplicada en esta longitud, ¿sí? Una carga distribuida, solo que la carga distribuida no es como generalmente la conocemos, sino que es como una fuerza axial, ¿sí? Que va estirando en este sentido la barra AB, digamos. Pongámosle aquí B. Entonces, el objetivo es encontrar la reacción, ¿sí? Veamos. Aquí yo tengo un apoyo fijo. Entonces, en mi apoyo fijo, nosotros sabemos que yo tengo momento en B, tengo BY y B en X, ¿sí? Ahora, el momento en B, como la fuerza es distribuida, pero no como que concurren las flechas, no hay otra fuerza externa que genere un momento, o sea, una fuerza perpendicular o algo así, el momento en B vale 0, ¿sí? Tampoco hay ninguna fuerza vertical, por lo tanto, la fuerza en Y va a valer 0. Lo único que Ingeniero, nos disculpe, queda ¿puede es la repetir? fuerza en X, ¿sí? Entonces, Ingeniero. ¿cómo hago yo la fuerza en X? Voy a hacer sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo a la derecha. ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar Bx, ¿sí? Positivo. Y ahora me voy con la carga distribuida. Similar cuando la carga distribuida es vertical y actúa perpendicular. Vamos a colocar menos 30 kilonewton metro, ¿sí? Por donde está actuando. Entonces, en este caso está actuando sobre toda la barra, ¿sí? Entonces vamos a colocar 900 milímetros, ¿sí? Lo vamos a pasar a metros por 1 metro dividido 1000. ¿Sí? Para convertirlo y que al simplificarlo me queden metros con metros. ¿Cuánto me da el valor de Bx? Ah, perdón, no hay, es que creo que no tenía el volumen. Sí, no escuché. Sí, perdón, es que quería saber por qué da 0 el momento, es que no le entendí, la verdad. Eso de la carga distribuida. Ah, muy bien, perdón. Es que la carga distribuida está actuando solo sobre la barra, ¿sí? No tenemos ninguna carga distribuida perpendicular. Digamos, si aquí yo tuviera una carga P o algo así, esa sí generaría momento, pero como esta, yo hago momentos en este punto y las flechas todos tienen su línea de acción sobre acá, entonces al no tener brazo no genera momento. Ah, ok, ok, está bien, gracias. Y mire, otra cosa, em, normalmente cuando era carga distribuida agarrábamos la mitad de la distancia, ahorita se agarra siempre toda la distancia donde actúa. Sí, lo que pasa es que en esos casos era, digamos, la fuerza resultante, su brazo está a la mitad. En este caso, como únicamente vamos a ver la fuerza resultante, porque no hay momento, no es necesario concentrarla a la mitad. Ah, bueno, gracias. Sí, muy bien. Entonces, 27 kilonewtons, gracias. ¿Y hacia dónde van? Si nos queda positivo, hacia acá, ¿sí? Y ahí ya tendríamos nosotros nuestra reacción y nuestra carga distribuida, ¿sí? Ahorita estamos viendo barras y ejes, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda sobre la reacción.
Todo bien, Inge. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Este era únicamente determinar las reacciones, ¿sí? Las instrucciones. Ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos a ver este que corresponde a barras o ejes que están sometidos a pares de torsión, ¿sí? Los pares de torsión, aquí digamos el momento en B. Generalmente cuando es torsión, ¿sí? Se le conoce con la letra T, ¿sí? T en B, T en C y T en D, ¿sí? Esos son pares de torsión, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo nuevamente un apoyo fijo. Muy bien. Recordemos cuando vimos en 3D, ¿se acuerdan que vimos que un apoyo fijo tenía, si colocábamos aquí nuestro eje de coordenadas, teníamos aquí, llamémosle acá, Y, Z, y sobre el eje X, ¿sí? Sobre el eje X, ¿sí? Eso era lo que nosotros teníamos. Entonces teníamos un momento en Y, que era una reacción, un momento en X, momento en Z, perdón, un momento en X, ¿sí? Una fuerza vertical en Y, llamémosle AY. Teníamos también AZ y teníamos también AX, ¿sí? Eso era cuando teníamos un apoyo fijo en 3D. Ahora, yo aquí no tengo, los únicos pares torsores que tengo están aplicados en el eje X, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo aquí voy a tener que AY vale 0, no tengo ninguna fuerza en el eje vertical, ¿sí? AX vale 0, no tengo ninguna fuerza en el eje X, ¿sí? Ninguna fuerza tiene componente, entonces esas no las considero. AZ no la considero tampoco. Tampoco tengo momento en el eje Y, ¿sí? Todos los momentos o pares torsores, ¿sí? Actúan en el eje X y tampoco tengo momentos en el eje Z, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que me queda? La torsión en el eje X, ¿sí? ¿Por qué se le dice torsión? Ahorita voy. ¿Por qué se le dice torsión? Porque así como un eje o una barra que yo la estoy aplicando un momento, le estoy deformando alrededor de su eje. ¿Qué vale 2.75? Lo que pasa es que este problema yo lo obtuve o lo saqué de un libro que es de un curso, del curso siguiente. Entonces, la parte estática es determinar las reacciones y ya la parte analítica es ver cuánto se deforma en base al diámetro, su longitud, qué material es, ¿sí? Por eso es que están esos datos. Pero nosotros, como estamos en estática, solo vamos a ver las fuerzas y ya. Ese 2.75 sería el diámetro de la barra BC. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo lima. Y veamos acá. Ahorita no importa si tenemos diferentes diámetros o demás. Entonces yo aquí tengo 12.5K por pulgada. Aquí tengo 9.8K por pulgada. Y aquí tengo 9.20K por pulgada, ¿sí? Entonces yo en el apoyo fijo, lo único que voy a determinar es la reacción en T, ¿sí? Llamémosle T en A. ¿Sí?
Si quieren lo colocamos, estamos asumiendo una dirección. T en A. Entonces aquí yo tengo el punto A, B, C y D. ¿Sí? Lo que voy a hacer es sumatoria de torques. ¿Sí? Sumatoria de torques es igual a 0, positivo en esta dirección. ¿Sí? Entonces tengo menos el torque en A más el torque de 12.5 K por pulgada más 9.80 K por pulgada más 9.20 K por pulgada. ¿Sí? Esto es igual a 0. Despejo para mi torque en A. ¿Y cuánto me da el torque en A? ¿Sí? Torque en A pasa al otro lado con signo positivo y los demás se quedan con signo normal, con el signo positivo. ¿Cuánto me da la sumatoria? Muy bien, gracias. 31.5 K por pulgada. ¿Sí? Entonces, como nos quedó positivo, significa que va en la dirección que asumimos y lo colocamos así. 31.50 K por pulgada. ¿Sí? Y sería así. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre este procedimiento o sobre lo que acabamos de hacer. ¿O por qué queda menos o algo así? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar a encontrar la torsión interna en cada tramo, ¿sí? Vamos a ver en el tramo AB cuánto es el torque interno, ¿sí? Entonces, para el tramo AB, lo que vamos a hacer es un corte, ¿sí? Entre A y B. ¿Sí? Va a ser como un corte acá. Entonces, yo aquí tengo mi reacción TA de 31.5, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo para que... ¿Por qué usamos T? Lo que pasa es que se utiliza T por la letra de torsión, ¿sí? Así para... No, ya es como costumbre o un nombre que se le pone. Ya todos los libros, cuando es un momento que produce torsión, lo denotan con la letra T. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces veamos para el tramo AB. Yo tengo 31.5. Entonces yo necesito colocar 31.5 K por pulgada para equilibrarse. Para equilibrar las cuestiones. ¿Sí? Yo siempre que hago un corte, ¿se acuerdan cuando veíamos el método de secciones y que cortábamos?
teníamos unas reacciones internas, ¿eh? En este caso es el mismo análisis. Y también es el mismo análisis cuando acaba el día antes del parcial. Vimos que si teníamos fuerzas axiales, lo que a mí me interesaba es colocar una fuerza que equilibraba, ¿sí? Entonces, vamos con el tramo BC. Si yo hago con el tramo BC, la costumbre es irme del lado izquierdo al derecho, ¿sí? Es como una costumbre que ya, para ser más ordenado, ¿sí? Entonces yo aquí tengo 31.5. Aquí yo tengo 12.5, ¿sí? Ahora, esta parte no está en equilibrio. Lo que tengo que hacer es colocar un par torsor que anule esto. ¿Y cuánto sería ese par torsor? ¿Sí? Ese par torsor sería, si quieren lo hacemos así despacito, llamémosle esto un torque de BC, ¿sí? Torque entre B y C. Vamos a hacer sumatoria de torques es igual a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo TBC más 12.5 menos 31.5 es igual a 0. El torque en BC, ¿a cuánto es igual? A 19. Muy bien, gracias. Entonces serían 19, como nos queda positivo, el torque que yo tengo que aplicar acá es de 19 K por pulgada. ¿Sí? Ese es el torque que tenemos que aplicar para que ese tramo esté en equilibrio, y estos serían los torques internos. Muy bien, ¿dudas sobre esos tramos? Y pasamos al último tramo, al tramo CD. Muy bien, veamos en el tramo CD. Entonces en el tramo CD voy a hacer un corte y yo ahí ya tengo 31.5 K por pulgada, tengo 12.5 acá, muy bien. ¿Por qué el 12.5 está en medio? ¿Sí? Veamos, aquí yo hice, por así decirlo, un corte antes del punto B, ¿sí? Entre A y B, o sea, después de los 31.5 y antes del punto B. Aquí en el tramo BC hice un corte antes del punto C, pero desde A a C, por así decirlo, de A a C, pero internamente la torsión de 19 está aplicada únicamente en BC. Por eso yo ya después del punto B ya incluyo los 12.5. Antes del punto B no los incluyo. Muy bien. Entonces, aquí como estoy en CD, sí, no se preocupe. Como estoy en CD, me voy 12.5
Ahora sí incluyo los... ¿Cuánto era? Los 9.8. Y ahora voy a colocar un torque de CD, ¿sí? Que actúa entre C y D. Entonces voy a hacer sumatoria de torques. Este sería T de AB. Sería TDC, o TCD, perdón, más 9.80 K por pulgada, más 12.5 K por pulgada, menos 31.5 K por pulgada, es igual a 0. ¿Cuánto me da el torque de CD? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué no utilizamos BC en este tramo? Porque recuerden que aquí cuando hacemos un corte determinamos fuerzas internas, ¿sí? Entonces, los 19 son internos únicamente en ese tramo. Ya cuando nos pasamos a un tramo diferente, solo consideramos las fuerzas o los torsiones externas, ¿sí? No consideramos un interno en otro lado, ¿sí? Sino que únicamente las externas. Únicamente fuerzas internas. Lo que siempre hacemos un corte, buscamos equilibrar todas las fuerzas, ¿sí? Con las internas, con las externas. Nos da 9.20 positivo, gracias. Sí, solo voy a colocar este. Entonces ese sería el torque que yo tengo que aplicar para equilibrar, ¿sí? Esta es la reacción interna entre C y D. Recuerden que las fuerzas internas tienen que estar en equilibrio con las fuerzas externas, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio. Muy bien. Entonces, sí, lo que pasa es que TA es como nuestra reacción. TA es nuestra reacción. Entonces ya después, ya con la reacción que determinamos, la reacción externa, vamos haciendo cortes en cada tramo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Tal vez como ustedes tal vez se han dado cuenta que el curso es con hacer ejemplos, así ya se nos van despejando más las dudas. ¿Sí? No sé si puedo bajar o ya todos copiamos.
Muy bien, entonces voy a bajar un poco y vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Donde yo nuevamente tengo pares torsiones, pares torsión, que son externos, ¿sí? Este sería el torque en A, el torque en B, el torque en C y el torque en D, ¿sí? Esos son torsiones externas, ¿sí? Ahora a mí lo que me interesa o instrucción es, vamos a colocar, Ingeniero, ¿sí? Dígame. disculpe, solo nos puede dar un sitio solo como para copiar la figura, es que si no me Ah, pierdo después. bueno, está Va, bien, sí. gracias. Entonces, determinado. Listo. Ah, bueno, sí, no se preocupe. Entonces vamos a determinar las torsiones internas en cada uno de los tramos. Aquí no, las distancias de 500, 400 y 500 milímetros no son tan relevantes, ¿sí? Aquí todo, no nos interesa. Entonces vamos con el tramo AB, ¿sí? Entonces vamos a hacer un corte ahí. Entonces yo aquí voy a tener mi eje. Ahorita no nos interesa tampoco estos como engranes, ¿sí? Solo sabemos que ahí está aplicado el par torsor. Entonces yo aquí tengo 250 newton metro. Por consiguiente, o veamos acá, yo voy a tener un torque AB. Entonces voy a hacer sumatoria de torques. Es igual a 0, positivo en esta dirección. Voy a tener 250 newton metro negativo más la torsión de AB es igual a 0. TAD es igual a 250 newton metro en esta dirección, ¿sí? Esa sería mi primera reacción interna, lo que hace que equilibra mi primer diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Y después nos vamos para el siguiente tramo, ¿sí? No hay duda sobre este primer tramo. Vamos con el tramo BC.
tramo BC. Entonces nos vamos aquí y colocamos tramo BC. Voy a colocar 250 Nm. Aquí tengo 75 Nm. Aquí voy a tener un torque de BC. Entonces aquí ya puedo hacer sumatoria de torques. Es igual a 0. Positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces tengo TBC más 75 Nm menos 250 Nm es igual a 0. ¿Cuánto vale el torque de BC? Muy bien, gracias. Vale 175 Nm. Y como nos queda positivo, significa que va en la dirección que asumimos, ¿sí? Uy, perdón. O sea que aquí TBC es igual a 175 Nm, ¿sí? Y ahora solo nos falta el último tramo, que sería el tramo de C a D, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre esto hasta ahorita. Y bajamos un poco. Voy a bajar un poco. ¿Sí? Ahora nos faltaría el último tramo de CD. Y lo dibujamos así, hacemos nuestro como diagrama de cuerpo libre. $250, 75 y creo que el último es de 325, ¿sí? Entonces aquí yo voy a tener mi torque de CD y ya puedo hacer equilibrio, ¿sí? Sumatoria de torques es igual a 0, positivo en esta dirección. Tengo TCD más 325 Nm más 75 Nm menos 250 Nm, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. ¿Cuánto vale TCD? Muy bien. Su compañera nos dice que da menos 150. Significa que la dirección que habíamos asumido no es la correcta, sino que es la opuesta, ¿sí? O sea, es así, ¿sí? Entonces aquí corregimos
Nos vamos a Draw y colocamos así, vamos. 150 Newton metro, ¿sí? Y ahí estarían los pares torsión internos en cada uno de los tramos. Entonces encontramos tres fuerzas internas o tres torsiones internas. Esta y esta. Ya encontramos estas tres. Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre este ejercicio. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, que sería este, ¿sí? Aquí, en este ejercicio que tenemos acá, vamos a determinar las reacciones, ¿sí? Aquí únicamente la reacción. Vamos a colocar acá uno. Voy a bajar un poco. En A, ¿sí? Aquí sí nos va a interesar cuánto es la longitud porque tenemos un par torsor, por así decirlo, distribuido, ¿sí? Ahora, ¿cuándo podemos nosotros observar en la realidad una torsión distribuida, ¿sí? Más que todo sería una fricción, ¿sí? La fricción, digamos, en un eje con una cubierta, eso genera fricción y eso ya es como una fuerza que se distribuye alrededor del eje. Entonces, para determinar la reacción en TA, ¿sí? Vamos a colocar nuestro eje de referencia, ¿sí? Para que no nos perdamos. Tenemos nuestras direcciones, ¿sí? Llamémoslo esto el eje Y, el eje X y el eje Z. ¿Sí? Ahí ya tenemos nuestros pares torsión. Tanto la carga distribuida como la carga, el torque puntual se aplican en el eje Z. Muy bien. Estamos listos. Sí, no se preocupe, está bien.
Sí, estos 2.2 kilonewton metro por metro están aplicados únicamente en, en los primeros 1.5, ¿sí? Tal vez está un poco a tratar de ampliar. Ay, creo que se ve mejor. Muy bien. Entonces vamos a pasar. Aquí yo voy a colocar un torque. Y lo colocamos acá. Un torque en A. ¿Sí? Torsión en el punto A. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí yo tengo un apoyo fijo. Entonces voy a hacer sumatoria de torques es igual a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? TA va genera torsión antihoraria en el eje Z, entonces sería positivo TA. Tengo más 2 kilonewton metro por metro, digamos. ¿Y en qué longitud actúan? En 1.5 metros. ¿Sí? Y tengo 1200 menos. Sí, 1200. 1200 newton metro, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá. Muy bien. Lo que pasa es que, mire, cuando usted tiene un eje, generalmente torsión y momento es lo mismo, ¿sí? Es un torsión. Lo que pasa es que es un nombre que se le da como comúnmente cuando trata de torcer un elemento, ¿sí? Cuando un momento trata de torcer un eje, se le conoce como torsión, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Es como mismas unidades, solo que se le pone ese nombre para especificar que es torsión. Ah, ya le entendí. Y otra cosa, al decir que lo quiere torcer, ¿a qué se refiere? O sea, que lo quiere como, no sé, como hacer así. Es que no puedo enseñar, pero no sé si lo puedo explicar. Sí, digamos, Torcer. cuando una fuerza axial trata de estirar o comprimir. Un momento torsión trata de como girar sobre su eje al elemento, ¿sí? Así como, ¿con qué ejemplo? Cuando, digamos, con los engranes, ¿sí? Con los engranes o que están tratando de transmitir momento, esos están sometidos. O los de un carro, los ejes de un carro cuando están en una llanta. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Muy bien, está bien. Y aquí tengo 1200 kilonewton, perdón, newton metro, ¿sí? Esto lo que vamos a hacer es mejor convertirlo, así nos queda todo en kilonewton metro, ¿sí? Entonces, 1200 lo voy a dividir dentro de 1000 para que me quede menos 1.20 kilonewton metro, ¿sí? Y todo esto es igual a 0.
¿Cuánto me da la reacción en A? Muy bien, gracias. Recordemos que aquí este metro se va con este metro y me quedan, según su compañera, 1.80 kilonewton metro, ¿sí? ¿Queda positivo, negativo? Creo que aquí sí queda positivo. Entonces, la dirección es en la que asumimos, o sea, así. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda, ¿sí? O todos llegamos a la respuesta. No sé. Ah, queda negativo. Ah, perdón. Yo pensé que quedaba positivo. Ya. Perdón, disculpe. Entonces, como, sí, es que pasa al otro lado. Menos 1.80. Por lo tanto, el torque en A es igual a 1.80 kilonewton metro. Y nos queda así. Por lo tanto, vamos a corregir acá para que todo quede congruente. Y ahí ya colocamos nuestra reacción. ¿Sí? Muy bien, gracias. No sé si alguien tiene dudas sobre la reacción. ¿No? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema. ¿Sí? Ya dejamos por de un lado la torsión y la fuerza axial. Y ahora vamos a pasar a, más que todo, al tema de vigas. ¿Sí? Vigas, fuerza interna en vigas. ¿Sí? Este lo vamos a dejar para más tarde. Y vamos a pasar a este ejercicio. El nuevo tema que vamos a ver es fuerza interna o fuerzas ¿sí? Fuerzas internas en vigas. ¿Sí? Entonces tenemos la siguiente viga que en el punto A, si quieren lo amplío un poco para que se vea mejor. En el punto A yo tengo un apoyo fijo. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar las reacciones, tanto en AX, en AY, como el momento en A, M en A. ¿Sí? Vamos a determinar las reacciones primero y después, aquí en la sección donde dice BB, vamos a hacer un corte. Entonces vamos a hacer sumatoria de... Bueno, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Ya sabemos que AX vale 0. ¿Sí? No sé si ya todos copiaron, les doy más tiempo. Sí, A es un apoyo fijo.
Muy bien. Entonces, vamos a pasar a determinar las fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y. Y tenemos a Y, nuestra incógnita, menos 20 kilonewton metro, donde actúa en toda la longitud en 10 metros. Y solamente es igual a 0. ¿Cuánto nos da AY? AY vale 200 kilonewtons, ¿sí? Y como queda positivo, va hacia arriba. Ahora voy a pasar a determinar la sumatoria de momentos para encontrar el momento en A. En el punto A son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo MA, positivo, menos 20 kilonewton metro por 10 metros para volverlo puntual, por la mitad de la base, que en este caso serían 5 metros. Y tengo 500 kilonewton metro. Y todo esto es igual a 0. ¿Cuánto vale MA? Nos da 500 positivo, entonces va en la dirección que asumimos, 500 metro, así, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestras reacciones. Vamos a pasar a hacer un corte en el punto específico que nos dicen, ¿sí? En este caso en la sección BB. ¿Sí? ¿Quieren? Voy a copiar esto y vamos a pasarnos a otra hoja. ¿Sí? ¿Dudas sobre las reacciones? ¿Sí? Creo que estos alturas ya estamos como muy familiarizados con determinadas reacciones que ya no significarían tanta complejidad como antes. ¿Por qué 5 metros? Porque la fuerza resultante de la carga distribuida, esta es la fuerza resultante, FR, actúa a la mitad de la base. Fíjate que es casualidad que nos hayan quedado iguales, ¿sí? No es pura casualidad que nos haya quedado igual. Tal vez como la viga puede ser un poco simétrica, nos quedó igual. Pero no tiene sentido de que en C vale 1, por lo tanto en el otro va a valer lo mismo. Muy bien. Entonces vamos a pasar a hacer un corte acá, ¿sí? Entonces yo voy a tener, aquí si desean, el tramo AB. Y el tramo, bueno, veamos ahorita solo el AB.
Entonces yo voy a colocar de este lado la carga distribuida de 20 kilonewton metros, ¿sí? Voy a colocar bueno, AX no lo consideremos por ahora. La reacción AY, que era 200 kilonewton metro, 200 kilonewtons, y acá tengo 500 kilonewton metro, ¿sí? Y tengo una longitud de 6 metros, ¿sí? ¿Por qué hice un corte en ese punto? Porque el ejemplo me está diciendo que haga un corte en la sección BB, que sería en el punto B, ¿sí? A y B, ¿sí? Ahora veamos. Recordemos que cuando estábamos viendo torsión o fuerza axial, lo que buscamos es hacer equilibrio. Entonces, ahora, si yo veo acá, cuando necesito equilibrar tanto los momentos como las fuerzas, ¿sí? Entonces, yo aquí, cuando hago un corte, voy a colocar una fuerza, ¿sí? Una fuerza V y un momento par, ¿sí? Y una fuerza en X, ¿sí? F, V y M, ¿sí? Para crear el equilibrio, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es primero sumatoria de fuerzas en Y. Es igual a 0, positivo hacia arriba, ¿sí? Tengo menos V, ¿sí? V es que se le conoce como fuerza cortante, ¿sí? Para diferenciarla de esta F. Menos 20 kilonewton metro por 6 metros más 200 kilonewton, ¿sí? Es igual a 0. V pasa al otro lado con signo positivo. ¿Y cuánto me queda esto? Bueno, lo voy a colocar como aquí. Aquí lo voy a colocar F, fuerza axial. V, fuerza cortante. 80, nos queda 80 positivo, 80 kilonewtons, ¿sí? Entonces, como nos queda positivo, significa que va en la dirección que asumimos, ¿sí? Ahora vamos con los momentos. Yo tengo que equilibrar los momentos, por eso coloco un momento par, ¿sí? Muy bien, gracias. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos es igual a 0, positivo en esta dirección. ¿Dónde voy a hacer momentos? Hagámoslo acá. Aquí cualquier lado lo podemos hacer, pero ahí por facilidad lo podemos hacer. Entonces voy a tener un momento, ¿sí? Llamémoslo M, más 20 kilonewton metro por 6 metros por 3 metros, ¿sí? Se concentra en la mitad de la base, menos 200 kilonewtons, perdón, por 6 metros. Aquí más 500 kilonewton metro
Muy bien, y todo esto es igual a 0. ¿Cuánto vale el momento? $340. Ah, su compañera pregunta. Quiero ver algo. No, sí nos quedó con esta dirección. No, los 500 que yo tengo acá sí son antihorarios. Ah, perdón. Gracias, ya entendí. Aquí este M que coloqué acá es negativo. Sí, gracias. Aquí se refiere a usted. Muy bien, acá. Entonces, M pasa al otro lado con signo positivo. ¿Y cuánto nos da? Sí, gracias. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos daría? Nos daría menos 340, ¿sí? Gracias. Kilonewton metro, por lo tanto son 340 kilonewton metro en la dirección contraria, ¿sí? O sea, serían así. Y ahí yo ya encontré las fuerzas internas en los tramos en el punto B, ¿sí? Ahora, yo puedo utilizar o el punto B o el punto antes, o sea, el tramo AB o el tramo BC y voy a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Si desean, podemos comprobarlo rápidamente. Únicamente acá, ¿sí? Vamos a hacer una breve comprobación. ¿Sí? Entonces, en este caso, siempre es válido lo de acción-reacción, ¿sí? Y tengo 20 kilonewton metro. Tengo 500 kilonewton metro. Y la longitud es 4 metros, ¿sí? Entonces voy a colocar una fuerza cortante, ¿sí? Coloquémosla si quieren acá, V. Y un momento par acá, ¿sí? Nos tienen que quedar con el mismo valor, solo que en dirección contraria. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, perdón, positivo hacia arriba, ¿sí? Lo que verán. Así son 4 metros. Entonces nos quedaría V menos 20 kilonewton metro por 4 metros es igual a 0. Nos queda que V es igual a 80 positivo. Y va hacia arriba. Y ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos, ¿sí? Y nos queda el M menos 20 kilonewton metro por 4 metros por 2 metros, ¿sí? Más 500
kilonewton metro, ¿sí? Es igual a 0. ¿Cuánto nos da M? ¿Cuánto nos da esta nueva M? ¿Sí? Muy bien, gracias. Nos da menos 340 kilonewton metro. Significa que tenemos 340 kilonewton metro en sentido opuesto, ¿sí? ¿Ya lo vimos que acá hace? Va, así. ¿Sí? Entonces llegamos a los mismos valores, solo que en dirección opuesta, ¿sí? Solo que se anulan. Vamos a dibujarlo todo bien para que quede así claro. Aquí tengo 6 metros. Aquí tengo la reacción AY de 200 kilonewtons. Y aquí tengo los 500 kilonewton metros, ¿sí? Entonces, de mi análisis anterior, yo encontré que aquí tengo una fuerza de 80 kilonewtons, ¿sí? Aquí voy a tener también una fuerza de 80 kilonewtons, ¿sí? Llegué a que tengo un momento par acá de 340 kilonewton metro. Y de igual forma, aquí tengo un momento par también de 340 kilonewton metro, ¿sí? Fuerzas axiales no tengo. Este punto que si consideramos únicamente los valores internos, los 340, uno es antihorario y otro es horario, se anulan. Las fuerzas verticales, una va hacia abajo y otro va hacia arriba, se anulan, ¿sí? Entonces aquí yo tengo equilibrio, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer o el lado izquierdo o el lado derecho, ¿sí? Cualquiera de los dos van a llegar a la misma respuesta. Y si ustedes lo trasladan, así como vimos en armazones donde desacoplábamos, es lo mismo, solo que ahora tenemos que incluir un momento par, ¿sí?
sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. Recordemos que este es el momento en A. Y este es... Tenemos los dos lados, pero si ustedes estamos en un ejercicio o en un parcial, solo tenemos que determinar un lado. Cualquiera de los dos lados donde ustedes se sientan más cómodos o donde esté más fácil. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. No, para el próximo lunes, ¿sí? Para el lunes 19. Muy bien. No sé si dudas sobre el ejercicio que acabamos de hacer, ¿sí? Vemos que en todo tenemos que hacer equilibrio para encontrar las fuerzas internas, ¿sí? Esta parte es interno. Ah, muy bien, ahorita va. No sé si... ahí les quedará mejor. Muy bien, vamos a ver con su compañera pregunta. Ah, si hubiera una fuerza aplicada, así como en las armazones, sí, se tiene que hacer equilibrio en el nodo, por así decirlo. Y su compañero de León pregunta, ¿solo la resolución del examen y ya? Sí, solo vuelven a repetir su examen y lo vuelven a escanear, por el momento. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y después vamos a realizar este ejemplo y después, o si desean, hacemos este mejor. Aquí rápido determinamos las reacciones y el inciso ya nos dice: determine las fuerzas internas, las fuerzas cortantes en el punto C, ¿sí? Ahí nos dicen que hagamos un corte en el punto C. Entonces, si desean, encontramos las reacciones y después pasamos a los cortes, ¿sí? Aquí yo tengo H y aquí yo tengo BY, ¿sí? Entonces vamos a hacer, tengo también BX, pero BX vale 0, ¿sí? Vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Primero ahorita paso 1, reacciones externas. ¿Sí? Sumatoria de momentos en A son iguales a 0. Positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces tengo BY, su brazo, ¿cuánto sería? 6 metros. Positivo. Tengo una carga distribuida y una carga triangular. Entonces voy a colocar 10 kilonewton metro. Primero la carga triangular, la carga rectangular, o sea, primero esto. Su base son 3 metros y su longitud sería 1.50 metros, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a pasar con la carga triangular, ¿sí? Esta sería la
fuerza resultante 1, por acá, y su brazo. Y ahora vamos con la fuerza resultante 2. Así como para la fuerza resultante 1, para la fuerza resultante 2, estamos encontrando su área. Y sería menos 10 kilonewton metro por, bueno, coloquémoslo mejor ordenados. Un medio de la base, que es 3 metros, por la altura, 10 kilonewton metro, ¿sí? Ahora, aquí yo tengo un triángulo, ¿sí? Solo esto, lo de un medio, es el área de un triángulo, eso sería la fuerza resultante 2. Ahora, recordemos de nuestro triángulo, ¿sí? Nuestro triángulo que tiene una altura y una base. El centroide se concentra a 1/3 de la base. Lo voy a dibujar mejor abajo. Tengo aquí mi triángulo. Si yo tengo una base B, el centroide y donde se concentra la fuerza está a 1/3 de B o a 2/3 de B, ¿sí? Ahora, ¿cuál me conviene utilizar? ¿Por qué el menos? Porque ahorita el momento que produce esa fuerza, la fuerza resultante, es así, ¿sí? Muy bien, voy a utilizar 1/3 de la base, o sea, 1/3 por 3 metros, más los 3 metros que yo tengo hacia el punto A, ¿sí? Es igual a 0. ¿BY cuánto me queda? Sería igual a 10 por 3 por 1.5 más 0.5 por 3 por 10 más 1/3 por 3 más 3. Y todo esto dividido entre 6, ¿sí? ¿Cuánto vale BY? ¿Cuánto me da BY? Muy bien, gracias. 17.5 kilonewtons. Y como queda positivo, va hacia arriba. Ahora voy a hacer son iguales a 0, positivo hacia arriba. Voy a tener AY menos la fuerza resultante 1, 10 kilonewton metro por 3 metros, menos también 0.5 por 3 metros por 10 metros, más 17.5
¿Cuánto vale? Y todo esto es igual a 0. ¿Cuánto vale AY? $27.5. Gracias. Y va hacia arriba. Entonces sí, solo rapidito vamos a hacer los cortes y ya terminamos por hoy. Entonces voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a colocar, aquí si quieren utilizamos únicamente el tramo AC. Yo aquí tengo 27 kilonewtons, ¿sí? Aquí tengo 10 kilonewton metro. Voy a colocar mi fuerza cortante V y mi momento flector, ¿sí? Y aquí 3 metros. Entonces lo que voy a hacer es sumatoria de fuerzas en Y. Sí, solo les voy a robar unos 2 minutos, por favor. 0 positivo hacia arriba. Tengo menos V menos 10 kilonewtons metro por 3 metros más 27.5 kilonewtons, ¿sí? Es igual a 0. ¿Cuánto vale V? ¿Sí? Y después pasamos a hacer la de momento. ¿Cuánto vale V? No, en este caso no existe fuerza axial porque no hay fuerza horizontal. Y la fuerza resultante en este caso tiene un brazo de 1.5 metros. ¿Sí? Es igual a 0. ¿Cuánto vale M y cuánto vale V? V es menos 2.5. En la dirección que yo, contraria a la que asumí, o sea 2.50 kilonewtons hacia arriba. Muy bien. O sea, esta dirección no es. ¿Y cuánto vale M? Y M, 37.5, creo que da positivo. Gracias. Y ahí estarían las fuerzas internas, ¿sí? Si ustedes hicieran el otro lado, hubieran hecho el otro lado, llegan a las mismas respuestas, solo que en dirección contraria, ¿sí? Este sería el tramo AC. ¿Sí? Muy bien, entonces creo que eso sería todo por hoy. Gracias por su tiempo.
Sus notas, creo que al día de hoy todos tenemos 36.5. Creo que eso sería sobre la nota que tienen ustedes en el portal. Se me hizo más fácil subir los videos a YouTube y después compartírselos en el portal. Ahí ya les queda mayor acceso y creo que YouTube carga mucho más rápido que el portal, ¿va? Entonces, los pueden ver desde el portal o si quieren se pueden meter al enlace ahí y ahí ya revisan los demás, ¿sí? Están desde que nos pasamos a Teams, ¿sí? 36.5 es la nota que tienen todos, ¿sí? Muy bien, entonces gracias, nos vemos el miércoles. Feliz día.